Muy buenos días. Sean bienvenidos a Las Verdades de Miguel en televisión. Cuando venía para el programa, alguien en tono jocoso me dice: Miguel, ¿y qué haces tú con esa chaqueta de los Yankees? Te van a reclamar la gente que dice que habla contra el imperio. Yo quiero recordarles que el deporte y la música no tienen frontera. El equipo de los Yankees, bueno, quita la chaqueta, enfócala ahí. Pero. Y nuestro editorial. Aunque usted no lo crea, es una franquicia creada en 1918 por Robert Ripley, la cual trata sobre eventos raros sucedidos en el mundo. Pues bien, casi 100 años después, Nicolás Maduro puede ser uno de esos casos para Ripley. Me preguntan, ¿saben por qué? Si me preguntan, ¿quién salió beneficiado por la marcha opositora del pasado 1 de septiembre? No dudaré en responder, así me caiga todo el mundo encima, ganó Maduro. Ahora, veamos por qué. Cuando los más optimistas le daban poco tiempo en Miraflores, hoy lleva más de 3 años cumplidos de un periodo presidencial de 6 años. ¿Cuántas cosas no se han dicho de Maduro? Ha sido el mandatario más vilipendiado por sus opositores. Lo cierto del caso es que, revisando su reciente carrera como jefe de Estado, sus frases, a veces incoherentes o equivocaciones, parecieran esprofesas. Les han señalado a sus contrarios el camino del debate. Ellos se iniciaron cuestionando el episodio donde Maduro confesó comunicarse con Chávez por intermedio de un pajarito. En ese entonces el debate se enfocó en el relato del estrenado mandatario. Nadie habló de más nada sino del pajarito. Vale decir que sus enemigos siguieron mansamente el camino que éste les indicó. Así ha ocurrido en lo sucesivo cuando la crisis se agudiza. Siempre Maduro los hace hablar de un chiste suyo o de una palabra equivocada en un discurso. Para nadie es un secreto que el propio Maduro y sus compañeros de partido se sorprendieron cuando Chávez lo escogió como sucesor. Después vino su victoria electoral casi por la mínima diferencia e inició el camino con el fardo de un trance económico que apenas comenzaba a mostrar las costuras de los errores cometidos. La oposición se equivocó con Maduro cuando lo consideró un fácil contrincante. Sin embargo, la MUC insistió con una estrategia que estimuló el desabastecimiento. No obstante, paralelamente, apoyado en los traspiés del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, quien incluso fijó una fecha de 6 meses para sacarlo de Miraflores, Maduro se dejó llevar por la ola que reclamaba un referéndum revocatorio y, sorteando todos los inconvenientes, se quitó ese peso de encima. ¿Cómo? Cuando, teniendo de su lado al CNE y al TCJ, logró postergar el referéndum revocatorio para el 2017. Para esa fecha, el presidente no tendrá la corriente en contra y a la oposición puede resultarle cuesta arriba, aunque ustedes no lo crean, revocarlo. Por ahora, el rechazo a Maduro tiene sobre todo un desplazamiento mediático. ¿Por qué Maduro ganó el 1 de septiembre? Porque no solo hizo que la MUD cambiara su estrategia de tumbarlo, sino que ese día se dio el tupé, oígase bien, de escoger al candidato de la oposición, opción que hizo recaer en Henry Ramos Ayub. Asimismo, el jefe del Estado aprovechó para resolver algunas directrices de liderazgo en el seno de su gobierno. Con Maduro se diluye como lejano el anunciado estallido social y, como si fuera poco, el mandatario le ha transferido a sus militares o a los militares la responsabilidad como solución del desabastecimiento. Con respecto a los Estados Unidos, acá en Venezuela olvidan que Maduro es miembro del Grupo Boston, una logia que mantiene contacto directo con personajes influyentes en Washington, entre otros John Kerry. Por otro lado,
desde el punto de vista empresarial, ha encargado a Samar López para que mantenga contactos con Tomás Chano. Esta situación le garantiza que las fricciones con la Casa Blanca no tendrán el carácter grave que se las atribuye. Entre tanto, desde el punto de vista económico, el gobierno se prepara para ir hacia un cambio único y posiblemente una nueva moneda. Probablemente se levante el control de cambio. Por todo ello, me atrevo a asegurar que después del 1 de septiembre, el viento sopla a favor de Maduro. Otra vez, la estrategia de la MUD acerca de aplicar la protesta permanente vuelve a ser errada, sobre todo en un país como Venezuela, donde la tesis de la guerra prolongada nunca ha tenido éxito. Por lo tanto, hoy, aunque usted no lo crea, el ganador resultante de la protesta de la MUD ha sido Nicolás Maduro. En el espacio opositor olvidaron que no en vano Maduro fue sindicalista y su conducta se corresponde con aquel que sabe darle una al patrono, pero exigirle igual cantidad para el sindicato. Vamos ahora a conversar con Tarek William Saad, defensor del pueblo. Estamos conversando con Tarek William Saad, defensor del pueblo. La Defensoría del Pueblo, un órgano que está vigente en los últimos 17 años, lleva cuatro defensores. Entonces, hay una pregunta en la calle que siempre ha estado presente. ¿Cómo identificamos a defensor del pueblo, defensor del puesto o defensor del gobierno? Bueno, estamos con Tarek William, que es defensor del pueblo. Correcto. Tú sabes que la chanza criolla, sí, y tú que eres un jugador nato, sabes que le buscas siempre a cualquier personaje o cualquier circunstancia nacional la parte folclórica. Sin embargo, ese nombre surge a nivel, vamos a decir, de echarle broma pues, al nombre del cargo en Colombia. Porque la Defensoría del Pueblo, en América Latina por lo menos, no vamos a hablar de Europa con el Ombudsman y toda la historia de lo que implica la Defensoría del Pueblo, que nace en ese continente, surge inicialmente en Colombia, a raíz del proceso constituyente que entre otros impulsa un común amigo, Antonio Navarro Wolf, cuando se desmoviliza el M-19. Y bueno, pero más allá de ello, yo creo que nosotros hemos hecho una labor controversial. No voy a dejar de reconocer que hemos estado en el ojo del huracán en este año y medio de gestión, pero hemos elevado el perfil de la institución buscando el equilibrio, opinando en los momentos claves, no buscando la estridencia de opinar por opinar, de hacer actividades de oficio y buscar también visibilizar a quienes no son mediáticamente rentables o famosos. Por ejemplo, temas que tienen que ver con comunidades vulnerables, personas con alguna discapacidad, niños, niñas, adolescentes, enfermos crónicos, me interesa mucho el tema de la salud, privados de libertad, olvidados de los que nadie habla, no solamente en cárceles, sino estaciones de policía, en temas indígenas. Es decir, no debe ser solamente la Defensoría del Pueblo una plataforma para conversar u opinar sobre los temas de la coyuntura en razón a uno o dos o tres personajes. Y yo creo que allí, te lo termino rápidamente, Miguel, el hecho de que hayamos producido entre el año 2015 y lo que va al 2016, aproximadamente 340.000, hemos recibido 340.000 peticionarios. Implica que es una casa abierta para todos, gente que llega a una orientación jurídica, que sea acompañado de una asistencia judicial, a una mediación, particularmente somos un órgano de protección y de mediación, y hemos producido más de 100.000 acciones defensoriales. Yo creo que eso habla mucho de nuestra institución,
porque hemos casi triplicado a la gestión pasada en cifras, y no solo en cifras, yo diría también en seguimiento de los casos. Sí, yo no puedo negar que la Defensoría del Pueblo actualmente, a raíz de, vamos a decir, vamos a reconocer, a raíz de que Tarek William Saab asume ese cargo, ha cambiado bastante. Pero la fama de que es defensor del pueblo, claro, se ganó defensor del puesto y defensor del gobierno, era evidente, bueno, porque los defensores del pueblo hasta ahora eran prácticamente defensores del gobierno. Tanto que me llevó a mí a opinar, a pensar que el defensor del pueblo tenía que ser una persona opositora, alguien que no estuviera vinculado con el gobierno. Sobre todo en estos tiempos de crisis, donde las policías actúan por muchas cosas, pues reprimen, el defensor del pueblo debía hacer otra cosa. Ahora, fíjate, tengo una pregunta. Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo no? Vamos a hablar de las cárceles. ¿Tú estás al tanto de saber que existe la tumba, por ejemplo, en el SEBIN? ¿Es verdad? ¿Es un mito? ¿Qué es la tumba? Fíjate, el SEBIN tiene en Caracas 2 lugares de reclusión conocidos. SEBIN Plaza Venezuela y SEBIN Helicoide. En SEBIN Plaza Venezuela, en este momento, hay 3 reclusos, 3 privados de libertad. Entre otros, Gabriel Vallés y Lorenza Lé. A partir de ahí se ha hecho toda una, vamos a decir, un aparato de difusión, de propaganda, donde se dice que ellos están a 20 metros bajo tierra, 15 metros bajo tierra. Delegados de la Defensoría han ido y han hablado con ellos. Y hemos recibido a la señora madre de Lorenza Lé, a los familiares de Vallés. Hemos hecho, fíjate, una de las primeras cosas que hizo la Defensoría en relación a ese caso era que ellos efectivamente no tenían salida periódica, constante, al sol, llamadas telefónicas, acceso directo a sus familiares y abogados. Nosotros en el mes de enero del año pasado hicimos las gestiones pertinentes para que se regularizara esa situación y sus, vamos a decir, condiciones de reclusión en medio de un proceso judicial en marcha, donde la Defensoría del Pueblo no es arte ni parte. No se te olvide que la Defensoría del Pueblo no solo en Venezuela, sino en el mundo, no forma parte del sistema de justicia. Nosotros no somos la fiscalía que imputa o precalifica, no somos el tribunal que absuelve o condena y tampoco somos la defensa pública que le sirve de, vamos a decir así, asistencia jurídica a quien no puede contratar un abogado. ¿Qué somos entonces? Un órgano de buena fe que cumple un papel de protección, de defensa, de mediación en materia de derechos humanos en cualquier circunstancia, no solamente en casos como el que tú me mencionas. Entonces, a partir de allí, mejoraron de manera notable las condiciones de reclusión de esta persona a un punto que los propios familiares de estos privados de libertad así lo han reconocido. Recuerdo que estaba Gerardo Carrero en ese lugar, sus familiares pidieron que él pudiera ser trasladado a SEBIN Helicoide y nosotros mediamos a favor de esa circunstancia. Ahora, de que nosotros seamos un órgano que solicite en un tribunal, como si fuéramos parte del sistema de justicia, tal o cual circunstancia que interrumpa o que nos parcialice en un proceso penal, eso deslegitimaría la actividad de la Defensoría. Ahora bien, tú dices que debiera ser un opositor. Yo decía que no debiera ser ni un militante de la oposición, ni un militante del gobierno. Porque fíjate, sesgaría su actividad. Lo dije para divorciarlo del gobierno. Pero para explicarte, fíjate, porque yo creo que ya la plataforma de la vocería, tanto opositora o progubernamental, la tienen en el caso del gobierno los ministros, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los voceros del partido, ya ellos tienen como que su plataforma de defensa. Igualmente en el caso de la oposición, tienen gobernadores, tienen alcaldes, tienen diputados, tienen voceros, en este caso la Mesa de la Unidad. Es decir, yo creo que la labor de un defensor del pueblo debe ser institucional, buscando el equilibrio, buscando opinar en los momentos que el país amerita una recomendación clave, y eso tiene que ser, yo diría, semanalmente, no es que vas a esperar una vez al año. No, pero fíjate. Y te termino, y visibilizar, diagnosticando los problemas
generales de la nación, no solamente casos puntuales de la política, Miguel, porque yo creo que eso es caer en una trampa y en un chantaje. O sea, la Defensoría del Pueblo debe pronunciarse solo por 3 o 4 o 5 personas privadas de libertad o tal o cual problema de la alta política en la coyuntura. Y yo pregunto, ¿y los problemas de la salud, los problemas de la educación, los problemas, por ejemplo, de los seguros en los hospitales, en las clínicas privadas que destruyen una familia, o en los colegios privados cuando, fíjate tú, una matrícula para un niño en un maternal te la quintuplicaron? Por ejemplo, temas como ese, la vulnerabilidad de las personas con alguna discapacidad, los enfermos crónicos, ¿dónde quedan ellos? ¿No tienen derechos humanos? Entonces, claro, nosotros nos hemos centrado particularmente en esos sectores vulnerables que son masivos en la población. Fíjate, primero te aclaro, cuando dije opositor, me equivoqué. O sea, debe ser una persona imparcial. Correcto. No, por ejemplo, no me parece bien que tú, siendo presidente del Consejo Nacional Electoral, termines siendo vicepresidente de la República, o viceversa. Y así los poderes que son autónomos no tienen por qué estar sujetos al Ejecutivo. Pero vamos a ir a un corte ahorita. Correcto. Yo quisiera regresar. Habláramos con Tarek William, más que como defensor del pueblo, también como Tarek William Saab, que ha sido militante de los derechos humanos. Correcto. Así fue que nos conocimos. Y hay una situación de presos políticos en Venezuela. Yo quiero que opinemos, pues nosotros trabajamos bastante por la libertad de los presos políticos en la Cuarta República. Vamos entonces y regresamos. ¿Cómo no? Muy bien. Falta una sirena ahí, Miguel. Conversando con Tarek William Sirena Saab. policial ahí. Yo le decía a Tarek William que no podemos perder la oportunidad, más que como defensor del pueblo, vamos a entrevistarlo, o lo quisiera entrevistar, o lo estoy entrevistando, como defensor de los derechos humanos, como militante de los derechos humanos, que tú fuiste así. Entonces, Tarek, hay un problema que se da en Venezuela de unos años para acá, donde se pone en duda la existencia de presos políticos. Y yo recuerdo que en la Cuarta República también ponían en duda que los presos políticos de San Carlos lo fueran. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Hay presos políticos en Venezuela o no hay presos políticos? Fíjate, yo siento que siempre en esta época actual, las personas que ejerciendo una actividad política han sido privadas de libertad por X delitos, no vamos a recordar cuál o no, comparado como tú has buscado periodizar en la Cuarta República, la diferencia es notable, ¿no? Me tocó a mí asistir, entre muchísimos otros, a Francisco Prado Arazarte, a Douglas Bravo, para hablarte de dos notables excomandantes guerrilleros, a dirigentes estudiantiles, a dirigentes campesinos, a activistas de la izquierda del 23 de enero, ponte Pedro Infante, Juan, el de la coordinadora Simón Bolívar. Juan Contreras, el propio Mango, ¿verdad? Para hablarte de algunos, entre miles y miles que nos tocó, familiares de personas acribilladas a balazos por los pantaneros, por las policías estadales, por la DICI, por la Guardia, etcétera, etcétera. Como también nos tocó abogar, ¿verdad?, por los rebeldes del 4 de febrero, del 27 de noviembre y toda aquella secuela que ocurrió entre los periodos de, para hacerte memoria, Lucinchi, Carlos Andrés Pérez, y luego nuevamente Caldera. Aunque yo me inicio realmente en los comités de defensa de los derechos humanos en el año 77, porque la cobertura que le daba el PRB Ruptura, te recuerdas, ¿no?, el partido de Douglas Bravo, al tema de los derechos humanos era muy importante. Habían los comités de defensa de los derechos humanos. Yo creo que eran los embriones de las ONG, sin mucho recurso, y ahí iban, sin mucha logística. Nuestras oficinas eran prácticamente las calles, pateando cárceles, tribunales, etcétera, etcétera. Y la diferencia es tan notable en ese aspecto por lo siguiente. Ahorita tú notas que quienes tienen, siendo políticos, están siendo procesados judicialmente, tienen una cobertura mediática global.
global, una plataforma, yo diría, universal, que los protege, que los publicita, que los propagandiza. Tienen abogados nacionales e internacionales, tienen ONG nacionales e internacionales, tienen cobertura de organismos multilaterales en todos lados abogando por ello. No estoy aquí cuestionando eso, solamente te estoy diferenciando. En cambio, los que eran privados de libertad, pertenecientes, ponte tú, a la izquierda radical, o eran luchadores sociales, o periodistas que por escribir un artículo, tú lo sabes, por escribir un artículo, 4 años de cárcel por rebelión militar. Doris Francia, Irma Barreto. Sí. En el caso, las dos eran jefes de redacción, una, Doris Francia del periódico Ruptura, y Irma Barreto del periódico Quehacer de Bandera. Entonces, fíjate, eran aquellos presos, eran no solo olvidados, sino sus familiares estigmatizados y perseguidos. Y los que éramos abogados de ellos, porque a mí me tocó también asistir gratuitamente en la defensa de los derechos humanos de muchos de ellos, éramos perseguidos, criminalizados y estigmatizados. Yo te puedo contar de no menos de 12 o 10 allanamientos que yo tuve, solo por ser abogado de, no por yo estar inmerso en un delito penal, porque era como un castigo. Tú no podías ser abogado de Douglas Bravo, tú no podías ser abogado del Flaco Prada, tú no podías ser abogado de un dirigente estudiantil que era buscado en la ULA, no podías. ¿Por qué? Porque significa que tú estabas asociado también al supuesto delito por el cual a ellos los procesaban los tribunales militares. Y recuerdo que en el año 93 a mí se me intentó abrir un juicio militar porque no tenían cómo acusarme de un delito de subversión por un ultraje a un centinela en el DIN. Eso es lo que hizo iniciar Radamés Muñoz León, y estuve de hecho 3 días en un sótano que llamaban La Nevera, y gestiones del Grupo de Derechos Humanos lograron liberarlo a uno. ¿Qué te quiero decir con esto, Miguel? Yo no soy una persona que discrimina en la defensa o en la protección de alguien que esté privado de libertad porque sea una persona que esté en los calabozos de las estaciones de policía o en cárceles o que pueda estar en el SEBIN o en Ramo Verde. ¿Por qué te lo digo? Porque los familiares de estos privados de libertad que me están viendo en este programa hoy saben que nosotros los recibimos a todos sin discriminación, con respeto, porque son familiares de personas privadas de libertad. Y lo que podamos hacer para resarcir o restablecer una situación que pudiera ser violatoria o de infracción a la Constitución y a la ley, en esos casos lo hacemos, sin importar que sean de tal o cual parcialidad política. Yo creo que eso es lo importante, Miguel, porque tú pudieras cuestionarme a mí si yo te digo, oye, mira, pero tú no recibes a los abogados familiares de tal o cual privado de libertad, tú no haces tal o cual gestión, las hacemos hasta donde podamos realizarla y serán los tribunales siempre, ¿verdad?, en base a un proceso justo, quienes determinen si son responsables o no de los delitos. Ahora, te termino rápidamente. La Defensoría ha mediado en no menos de 22 casos para lograr medidas humanitarias de personas que merecían una libertad condicional, y tú lo sabes, desde tu amigo Raúl Baduel, nosotros mediamos para que se le diera el beneficio final que obtuvo, pero lo hicimos de una manera normal, o sea, es parte del trabajo. Mira, Ceballos cuando obtuvo la casa por cárcel, Ledesma, para nombrarte algunos, Jeremías Silva, Inesita, que llaman Inesita terrible, que estuvo muy enferma en su momento y se logró una medida humanitaria a favor de ella. Pudiera nombrarte muchísimos más casos de esos que tú me mencionas. Ahora, yo me hago una pregunta a veces, mira, y los 33.000 privados de libertad que están en estaciones de policía, que muchos de ellos no tienen juicio, muchos de ellos no han sido llevados en 4 o 5 años a una audiencia, muchos de ellos estando condenados están hacinados en un calabozo en una policía municipal o estatal. De eso los medios no hablan. ¿Por qué? Porque no son rentables, no tienen esa plataforma que pudieran tener los que son políticos. Y es allí donde yo digo que nosotros tenemos que volcar la vista de manera humana, ¿verdad? Si vamos a hablar de privado de libertad, a este sector de la sociedad tan vulnerable, que ahorita es que la gente se está enterando que hay 33.000 privados de libertad en estaciones de policía, porque nosotros hemos colocado ese tema en el tapete junto con la Fiscalía, el TCJ, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia. Y te termino rápidamente, porque a mí me preocupa que el 30% de nuestras policías
son custodios de esos presos en las estaciones de policía, en vez de estar en la calle combatiendo y reprimiendo el delito. Te he dicho rápidamente, yo me tienes tres rápidamente. Mira, La que tú preguntas, bueno, espérate. Yo estoy de acuerdo, yo comparto tu criterio, lo que estás diciendo sobre el problema de los privados de libertad. Pero te pregunté, no para comprometerte como defensor del pueblo, sino tu criterio personal. Correcto. ¿Hay presos políticos en Venezuela o no hay presos políticos? No es que son diferentes, que aquí estos son más bravos. No, quise un poco la memoria para las nuevas generaciones. Yo creo que hay políticos privados de libertad procesados judicialmente por las razones que estamos viendo. Pero algunos presos políticos. Políticos privados. Fíjate. Oye, hay presos políticos presos. Son políticos, mira, yo no he utilizado esa frase. Son políticos sometidos a procesos judiciales. Pero es que te lo estoy calificando. Son dirigentes políticos sometidos a procesos judiciales. Como en el pasado hubo dirigentes políticos. Sometidos a procesos judiciales. Puerta Ponte, sometidos Prada, a procesos judiciales. etcétera, mucha gente. Claro, entonces, claro, la diferencia era que en aquella época, y vuelvo y te repito, civiles que presuntamente cometían delitos en el marco de su actividad política civil eran secuestrados por 15, 20 años y procesados por tribunales militares. No, sí, estamos de acuerdo. Eso es otro tema. Y sus familiares perseguidos y sus familias destruidas, porque aquí vamos a hablar claro. Yo no puedo vamos a hablar claro después que vayamos, rápidamente. Vamos al corte y venimos. 5.000 desaparecidos. Desapariciones forzadas por el Estado. Sí, estamos de acuerdo. Y 5.000 acribillados muertos porque el Estado propuso esas violaciones de derechos humanos. Masacres como la de Cantaura, Yumar, el Caracazo. No podemos hacer borrón y cuenta nueva con esa historia. No, nadie está haciendo cuento con borrón y cuenta nueva. Claro. Mucho menos. Yo digo las nuevas generaciones que no conocen estos temas. No conocen. Vamos a compromisos y al regreso ahí vamos, ahí seguimos echándole leña en el fuego. Bueno. Más leña que fuego. Conversando con Tarek William Saab, realmente sí, la historia de ahora, en cuanto a la represión y en cuanto a la persecución, en cuanto a los presos políticos, es totalmente distinta. Yo creo que porque el terrorismo de Estado que se aplicó en el pasado fue brutal. Pero eso hay que enseñarlo, porque muchos de los que están ahora en la Asamblea Nacional, o algunos de ellos, fueron partícipes de todo ese tipo de cosas. Correcto. Y nunca salieron los demócratas a hacer golpes de pecho, porque, bueno, yo he leído algo, creo que fue José Vicente Rangel que escribió un libro, escribió Expediente Correcto, Negro. Terrible. No, y el que escribió Efraín Lavana Cordero, su experiencia donde sobrevivió a un teatro de operaciones antiguerrierro. O sea, bueno, yo creo que los que llegaban en aquella época a las cárceles era un milagro, porque la mayoría morían. Eran asesinados, eran desaparecidos, exterminados. Mira, pero ¿cuál es la experiencia de aquello? Que eso nunca debe volver a pasar. Por eso tú vas a ver de Tarek William Saab una posición principista en relación al respeto a quienes estén privados de libertad o ejerzan una actividad disidente. Por encima de todo. A sus derechos por encima de todo. Y siempre vamos a estar como Defensoría del Pueblo abogando por sus derechos humanos como el de todos los venezolanos, sin importar su tendencia política, porque yo creo que no debe jamás reeditarse los errores del pasado. No se puede justificar lo que ocurrió en el pasado para hacerlo en el presente o en el futuro. Allí tú verás siempre mi crítica de ocurrir algún desmán, alguna desviación, y nosotros hemos incluso denunciado con mucha gallardía la delincuencia uniformada que ocurre a diario, no con procesados judiciales que puedan tener tal o cual fama. Ya se va a iniciar una reestructuración de la policía. La matraca. La policía se va a quedar sin gente, parece. Nosotros hemos denunciado que las depuraciones no tienen que ser espasmódicas, sino permanentes, porque no puede ser que alguien utilice la plataforma del Estado, una chapa, un arma, una patrulla, para secuestrar, para delinquir, como ocurre, para extorsionar. Claro, pero entonces la labor debe ser un control permanente a nivel interno, porque es preferible que tú tengas menos policías, pero que sean capaces y no utilicen la policía como una plataforma delictiva que estén asociada a bandas. Y nosotros en eso hemos sido muy articuladores con Vicipol,
con la gente que trabaja en el Ministerio de Relaciones Interiores sobre este tema, con los jefes policiales, con los gobernadores. Nosotros hacemos nuestras recomendaciones para evitar que eso se convierta en un asunto ya institucionalizado. ¿Qué piensa Tarek William Saab de los paramilitares, sean de oposición o sean de gobierno? Oye, mire, yo estoy en contra de cualquier plataforma al margen del Estado que utilice armas. Por ejemplo, colectivos armados. Fíjate, yo estoy a favor de los colectivos que hacen los trabajos comunitarios, pues los conozco. De hecho, tú también los conoces. Hemos estado vinculados a esos grupos, oye, que hacen una labor cultural, claro, educativa, incluso alejan a los jóvenes del delito, y forman, si tú me permites, con una teoría, con una ideología, a nuevas generaciones para valores cívicos. Lo que pasa es que los han estigmatizado, los han criminalizado, y ahí yo hago una diferenciación de quienes utilizando el nombre de colectivo, ¿verdad? Utilizando el nombre de colectivo, son grupos al margen de la ley que cometen delitos comunes. Eso no son ningunos colectivos de ningún tipo. Por ejemplo, ahora con la marcha del 1 de septiembre, yo vi gente en la avenida Urdaneta encapuchada de la policía metropolitana, la policía bolivariana. Eran colectivos, armados y encapuchados, civiles. Yo no sé si, escucha, hay comandos de la policía que utilizan capucha. O sea, escucha, existen comandos antiterroristas o que hacen actividades de ese tipo que utilizan capucha. Lo que yo te tomo como principio es, porque uno tiene que ser vertical ayer, hoy y mañana. ¿Estás de acuerdo con la capucha? Nadie, mira, no, me estoy refiriendo a policías que por alguna labor debieran usar esa capucha, ojo, pero que estén debidamente acreditados y que hagan una actividad hasta allí. Yo no estoy de acuerdo que tú utilices las armas o una plataforma, digamos, con una logística, sí, al margen de la ley, sin tú ser policía o militar o de la milicia. O sea, te lo digo. Mira, de manera muy clara. Tarek, se han confundido mucho los términos en estos tiempos. Por ejemplo, un grupo de jóvenes en el Rosal, al finalizar la manifestación del 1 de septiembre, se enfrentaron a las policías. Entonces, los noticieros, los periodistas los tratan como jóvenes disidentes, que están presos por disidentes, no, están presos por revoltosos, como nos metían presos a nosotros. No, ni siquiera revoltosos. Bueno, enfrentarse a los grupos policiales. Utilizan armas. Muchos de ellos, en el caso del 2004, llegaron a matar guardias nacionales, llegaron a matar policías con tiros certeros en la frente, utilizaron, digamos, métodos realmente criminales para enlutar hogares. Yo creo que no son manifestantes pacíficos. Lo que pasa es que aquí el discurso cambia de acuerdo si estás en el poder y si no estás. Yo fui dirigente estudiantil en liceos y en la ULA y siempre utilicé los medios políticos para manifestar en el sentido de el discurso, el megáfono, el volanteo. O sea, nunca estuve de acuerdo con, en lo personal, con el incendio de camiones, de edificios, y te lo digo no porque critique o esté a favor de tal o cual posición, sino yo creo que las manifestaciones deben ser gallardas. Si usted va a protestar, hágalo de manera pacífica, entregue un documento, dé un discurso, organice a una comunidad, no busque el atajo de como estas personas, trancar una vía pública, caerle a plomo al que pase, quemarle el carro a un chofer. Tú convocas a un grupo de jóvenes, casi adolescentes, a una manifestación. Tú sabes, tú fuiste adolescente. Por supuesto. Y tú sabes que nosotros participamos en manifestaciones. Llegar a una manifestación pacífica, sin enfrentarnos a la policía, era como, no hacíamos nada. Eso ocurre con la gente. Depende. Entonces los responsables son los adultos que están manejando estos muchachos. Por eso yo digo que dentro del marco de la Constitución y la ley, todas las manifestaciones favorecen y promueven la democracia. Y yo voy siempre a incentivar ese tipo de actividad porque simplemente están en la letra de la Constitución. ¿No reprimiste con manifestaciones siendo gobernador de Anzoátegui? Me cuidé muchísimo, me cuidé enormemente y fíjate, está ahí un récord. Nosotros logramos expulsar, porque esa es la palabra, a más de 2.000 policías que tenían actividades ilícitas previamente por delitos comunes, por violaciones a la ley, y instauramos de manera obligatoria en el pensum de la Policía del Estado de Anzoátegui el estudio de los derechos humanos. Y a mí se me criticó mucho por eso, porque decía, bueno, todo es derecho humano, aquí ahora los policías no pueden reprimir a la AMPA. Perdón, usted la puede reprimir en el marco del respeto a la ley y a la Constitución.
Y eso es un precedente que quedó allí, pues, y yo creo que está la historia para quien lo vea. Quienes cometieron delitos con el uniforme de un Polianzuategui fueron sancionados severamente porque atracaban, porque, ponte tú, se robaban un camión, entraban a un... Y a mí se me criticaba mucho eso. Le digo, ¿pero por qué? Si un delincuente común es cuestionable, un delincuente uniformado es doblemente Está bien, pero aquí se confunde. Por ejemplo, fíjate tú, cuando la vaguada de Vargas, un grupo de personas se dedicaron a saquear y a violar y a hacer una serie de cosas. Cuando intervino la policía, ¿verdad? En ese marco de desorden, entonces salieron los defensores de los derechos humanos. Claro, lo que pasa es que hubo ejecuciones extrajudiciales en aquel momento por parte de la DICIP y eso para mí es un punto de honor. Tú no puedes ejecutar extrajudicialmente a nadie. Si tú te enfrentas con un malandro que está un armado hasta los enfrentamiento, dientes, es el uso proporcional de las armas. Pero no lo puedes sacar de su casa rendido, durmiendo y darle 5 tiros y aparecer y colocarle una pistola sembrada. ¿Qué es lo que, bueno, qué es lo que desea mucha gente? Eso se denunció en aquel tiempo, ¿no? Y las personas que cometieron esos ilícitos, el propio presidente Chávez ordenó su enjuiciamiento. Mira, Tarek, vamos, como ya estamos llegando al final del programa, vamos a conversar un poco acerca de tu actividad poética. Yo recuerdo, y te lo estaba diciendo antes de entrar, que nos vimos una primera vez hace muchos en años. la oficina de Abelardo Raidy. Buen amigo común, sí. Sí, llevaba pantalla los jueves, ¿te acuerdas? Correcto, correcto. Y tú llevabas un libro de poemas. Y después, Chávez te mencionó en un meeting, creo que fue el primer meeting que hizo Chávez en la Avenida Bolívar. Correcto. Era un cierre de campaña. Y te nombró, vamos a decir, te dio el título de poeta de la Revolución. Correcto. Aquí tengo un libro tuyo que se llama En un paisaje boreal, ediciones de la Universidad de Carabobo. Tengo otro, bueno, tú has hablado con mucha razón sobre el abandono. Los niños del infortunio. Eso fue un viaje que hicimos a Pakistán luego del terremoto. Oye, interesante. El libro lo publicó Consejo de Estado de Cuba. Memorias de Gulán Rubani. Correcto. Y otros poemas de Tarek William Saab. Habla un poquito de... Bueno, agradezco... ¿Qué es ser poeta? Agradezco que hayas dedicado esa parte del programa también para, vamos a decir, visibilizar parte de lo que es mi estructura, yo diría, genética, racional, humanista, como es la de ser poeta. He publicado 11 libros, eso que tienes ahí son 3 de esos 11 libros. Hemos ganado muchos certámenes en su momento, en los 80, en los 90. Recientemente tuve el honor pues, de ser homenajeado en el festival, el 13 Festival Mundial de la Poesía. Fueron 7 días donde compartimos con 50 poetas de 50 países del mundo. Una gran actividad que promovió el Ministerio de la Cultura junto con el Festival de Poesía de Medellín. Y yo creo que la actividad literaria, mira, todo lo que sea humanista, intelectual, hace, en el caso nuestro, que tenemos una actividad institucional, una actividad de Estado, una actividad con el pueblo, nos hace mejores personas. Yo creo que la literatura, la escritura, el leer, el cultivarse, el promover la cultura, promueve valores humanos y te hace un mejor ciudadano porque la autocrítica siempre está permanente. Una persona que escribe y lee es autocrítico. Tú no puedes criticar a los demás de oficio. Tú tienes que autocriticarte para mejorar, para ser mejor persona, para tener nobleza. Yo creo que eso me ha ayudado mucho mi cercanía al budismo, porque es un cuestionamiento diario al budismo, sí. Particularmente en la escuela china, el budismo zen, es lo que yo aprendí de joven, luego en Mérida. No soy un practicante dogmático del budismo, porque imagínate, tendría yo que meterme en un templo. Un marxista budista. Y ser un ermitaño, pero creo que es una filosofía espiritual que me ha ayudado mucho para la calma, para la paz. Este es un momento que tenemos que buscar eso, Miguel, el equilibrio, yo diría la moderación, la cordura, la concordia. Es un momento particular de la República que necesita el concurso de todos, definitivamente. Estamos llegando al final. Yo siempre quise, desde que empezó el programa, conversar no tanto sin términos ofensivos, el burócrata, no tanto con el burócrata, sino con los poetas. Claro. ¿Verdad? Porque el poeta siempre dice de verdad, es más humano, ver las cosas de un punto de vista crítico. ¿Verdad? Eso no te lo entiende mucha gente. La gente espera al funcionario que sea dogmático, etcétera. Yo creo que yo he ido a contracorriente en mis actividades públicas, he sido muy irreverente, a veces controversial para algunos, pero yo siento que uno no debe perder el origen
de lo que fuimos en la adolescencia, la parte esa romántica, independientemente que el 10 de septiembre cumpliré 54 años. Yo comencé en la política y en la actividad militante, los derechos humanos, a los 14 años. Ah, no. Casi 40 años. Antier, el 10. Sí. ¿Cumpliste años? Correcto. Claro. Bueno, así que bueno, gracias por todas las felicitaciones. Sí, acuérdate que hoy estamos de aniversario, la caída de Allende. Correcto, muy trágica y muy emblemática trágica para todos. Pero yo siento eso, y ahí estoy de acuerdo contigo, uno no debe perder la rebeldía fíjate. Natural. Bueno, yo agradezco mucho tu venida a este programa. No, y a ti por la invitación. Irreverente, ¿cómo es? Budista, marxista, eso se lo vamos a dejar a Orangel. Se te cayó la cédula, ¿vale? Bueno, Orangel es los 12 del Zodíaco. Si a uno le gusta la Sonora Matancera, ¿se le cayó la cédula? No, para nada. Dígame tú a Bola de Nieve, a toda esa gente. Vamos a un corte. A Mick Jagger, que ya va a cumplir como 80 años. Gracias, Tarek. Muchas gracias a ti, Miguel. Hoy estamos circulando en todo el país, desde el pasado viernes, las verdades de Miguel gráficas. Hoy es una fecha histórica para América Latina y para el mundo. Hace 43 años fue derrocado cruentamente el presidente Salvador Allende. Vamos a nuestras verdades ocultas. Si se aprueba la celebración del referéndum revocatorio del 2017, Maduro procederá a designar a Cilia Flores vicepresidenta, y si Nicolás Maduro llegara a ser revocado, Flores asumiría la presidencia para concluir el mandato. Entre tanto, si no hay un outsider inesperado, Diosdado Cabello sería el candidato del Polo Patriótico para los comicios del 2018. El tan publicitado caso de Villarrosa en Margarita puede ser enfocado como premeditado. No solo el cacerolazo, sino la rápida difusión de videos donde se percibe el montaje de sonido. Escúchese bien, montaje de sonido. Los anillos de seguridad del presidente no permitirían que éste fuera víctima de una emboscada. Todo en ese entorno está calculado y los dispositivos se activan de inmediato ante cualquier indicio de chocar la caravana presidencial. Según quienes difundieron los videos, Maduro agredió a personas que protestaron en su contra en Villarrosa, e inclusive se afirmó que el gobernador de Nueva Esparta recibió trompadas de una dama. Nada de eso se pudo comprobar. Un excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana sería el personaje que apresura la compra de un penthouse y 2 apartamentos en las costosas California Suite Mall. Ellas están ubicadas en una calle del mismo nombre en Las Mercedes, colindando con el centro comercial El Tolón. En ese inmueble tiene también su residencia un conocido exministro. En buena parte de las gobernaciones en manos del Polo Patriótico ha emergido nuevas burguesías depredadoras del erario público. Una de las más fuertes se ha conformado en el Zulia, bajo el dejar hacer, dejar pasar de Arias Cárdenas, donde incluso han intentado extender sus tentáculos entre miembros del entorno familiar presidencial. ¿Sabía usted que hoy se cumplen 43 años del derrocamiento en Chile del presidente Salvador Allende? ¿Sabía usted que en noviembre de 1970 en Chile, Salvador Allende se impuso por vía electoral con una coalición de partidos de izquierda, que la extrema derecha hizo lo imposible para impedir su ascenso mediante actos terroristas,
que en sus 2 primeros años de gobierno fueron de crecimiento económico, que se elevó el salario mínimo y se dictaron medidas para favorecer a los pobres. En diciembre de 1998 en Venezuela, Chávez ganó las presidenciales apoyado por una alianza de partidos y personalidades heterogéneas. Que la derecha civil quiso que los militares desconocieran su victoria, que los 2 primeros años de Chávez en Miraflores fueron de crecimiento económico, que con la caída de los índices de pobreza y las mejoras en la alfabetización y la igualdad de ingresos, la calidad de vida mejoró. ¿Sabía usted que Allende combinó políticas económicas de estatizaciones con otras que se enfocaban a obtener una rápida reactivación económica tras una redistribución de la riqueza? ¿Sabía usted que Chávez implementó reformas sociales, nacionalizó industrias estratégicas, creó los consejos comunales de participación democrática e implementó una serie de programas sociales para ampliar el acceso de la población a la alimentación, la vivienda, la sanidad y la educación? ¿Sabía usted que la CIA financió campañas en contra tanto de Allende como de Chávez, convencida que sin la ayuda encubierta de los Estados Unidos era improbable el éxito de la oposición ante los gobiernos socialistas? Son muchas las coincidencias entre el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno de Allende. No perdamos de vista este proceso político. Hemos llegado al final del programa y será pues hasta el próximo domingo.